Nunca vi el mundo como lo hacían los demás. Desde que nací, la oscuridad fue mi compañera constante. Pero no me malinterpretes, no vivía en una burbuja lúgubre y deprimente. Lejos de ello. Mi mundo era vibrante, lleno de sonidos, olores y texturas que tejían un rico tapiz de vida a mi alrededor. Cada día traía nuevos desafíos, sí, pero también nuevos descubrimientos. Es curioso cómo, cuando se pierde un sentido, los demás se esfuerzan por llenar ese vacío. Crecer ciega en una pequeña localidad a las afueras de Madrid no siempre fue fácil, pero mis padres hicieron lo posible para que tuviera una infancia lo más normal posible. Mi madre, profesora, era siempre paciente y creativa a la hora de ayudarme a aprender y explorar, mientras que mi padre, carpintero, llenaba el ambiente con el inconfundible aroma de virutas de madera que se impregnaba en su ropa al regresar a casa. Ellos eran mis anclas, mis luces guía en un mundo que no podía ver, pero que sentía con intensidad. La escuela era, simplemente la escuela. Los niños pueden ser crueles a veces, aunque también sorprenden por su capacidad de aceptar. Tuve mis momentos con acosadores, claro, pero también hice grandes amistades. Estaba Javier, siempre dispuesto a contar un chiste para hacerme reír, y Sara, que describía todo a nuestro alrededor con tal detalle que casi podía imaginarlo. En muchos sentidos, ellos se convirtieron en mis ojos, ayudándome a sortear el laberinto social del instituto. Jamás permití que mi ceguera me detuviera. Me uní a clubes, toqué en la banda escolar, resultó que no hace falta ver para tocar el saxofón, e incluso probé suerte en el equipo de atletismo. Bueno, ese último no salió tan bien, pero al menos lo intenté, ¿no? Mi lema siempre fue adaptarse y superar. La vida le lanza curvas a todo el mundo, en mi caso, venían con un giro extra. Con el paso de los años, comprendí que los obstáculos no eran solo físicos. El mundo está lleno de barreras emocionales y psicológicas, a veces más difíciles de sortear que una acera abarrotada. Pero cada desafío, cada revés superado, me moldeó hasta ser quien soy, resiliente, decidida y, sí, quizás un poco terca también. Cuando conocí a Javier en la universidad, sentí que el universo finalmente me brindaba una tregua. Él estudiaba ingeniería, todo lógica y números, mientras yo me sumergía en el mundo de la psicología. Éramos una pareja poco probable, pero de alguna manera conectamos de inmediato. Nunca me trató como si fuera frágil o indefensa, al contrario, siempre se mostró ansioso por explorar el mundo conmigo, describiéndolo de maneras que apelaban a mis otros sentidos. Este atardecer, solía decir, se siente como miel tibia en la piel. Y, de alguna forma, yo lo percibía. Nos casamos justo después de graduarnos. La ceremonia fue íntima, en el patio de mis padres, con el aroma de las rosas de mamá inundando el aire y el suave pasto acariciando nuestros pies. Recuerdo haber pensado que la vida no podía ser mejor. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos o, en mi caso, en el latido de un corazón. La madre de Javier, Lina, nunca me aprobó. Desde el primer encuentro, sentí el frío en su voz y la rigidez en su apretón de manos. Siempre me habló como si fuera una niña, despacio y en tono exageradamente alto, como si mi ceguera afectara mi capacidad de oír o mi inteligencia. Javier me defendía, por supuesto, pero eso siempre derivaba en discusiones. Odiaba interponerme entre ellos, pero Lina parecía empeñada en crear una fisura entre nosotros. Ella nunca podrá cuidarte bien, le escuché decirle a Javier una noche. ¿Qué clase de vida puedes tener con ella? ¿Y los hijos? ¿Cómo los criarás si ni siquiera puede verlos? Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que me quebraran. Javier y yo habíamos hablado sobre tener hijos, sobre los desafíos que enfrentaríamos, pero también sobre el amor y la perspectiva única que podíamos ofrecer. Éramos un equipo, listos para afrontar lo que viniera. O al menos eso creía. Al mirar atrás, debí haber visto las señales. Bueno, no literalmente, claro, pero ya entiendes a qué me refiero. Javier empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Nuestras conversaciones se volvieron más breves y tensas. Sentía que se distanciaba, pero no quise aceptarlo. Me repetía que era solo una mala racha, que juntos lo superaríamos. Luego llegó ese día fatídico. Comenzó como cualquier otro el aroma del café recién hecho,
el sonido de Javier apresurándose para alistarse para el trabajo. Pero había una tensión en el aire, una pesadez que no lograba identificar. Justo cuando estaba a punto de salir, Javier titubeó. «Mi madre viene más tarde», dijo en tono inexpresivo. «Quiere llevarte a ver a ese nuevo doctor del que no para de hablar». Sentí un nudo formarse en el estómago. Lina llevaba meses insistiendo en que debía ver a ese milagroso especialista, convencida de que podía arreglarme. Como si necesitara ser arreglada. «Javier, ya sabes lo que pienso al respecto», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Solo, hazle caso, ¿vale? Por mí. Por favor». Había algo en su voz, desesperación, culpa, que me obligó a aceptar. Oí cómo se cerraba la puerta del auto y me quedé sola, invadida por un presentimiento de terror del que no podía deshacerme. Cuando Lina llegó, su perfume la anunciaba antes incluso de que hablara. Era empalagoso, sofocante, muy parecido a su personalidad. «¿Lista para ir, querida?», preguntó, con una dulzura fingida en la voz. Asentí, apretando los dientes y recordándome que lo hacía por Javier. El trayecto en coche fue silencioso y tenso. Sentía cada giro y parada, pero ignoraba hacia dónde nos dirigíamos. El recorrido parecía eterno y, con cada minuto que pasaba, mi inquietud crecía. Finalmente, nos detuvimos. Los sonidos a nuestro alrededor habían cambiado, había desaparecido el zumbido familiar de mi barrio, sustituido por una cacofonía de ruidos desconocidos, bocinas sonando, gente gritando. Música a todo volumen proveniente de algún lugar cercano. Esto no era el tranquilo distrito médico que Lina había descrito. «¿Dónde estamos?», pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. La risa de Lina me heló la sangre. Era fría, desprovista de calor o humor. «Oh, querida», dijo, y pude oír una sonrisa cruel en su tono, «veamos si puedes salir de este lío». La puerta del auto se abrió y, antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos empujarme hacia afuera. Tropecé, desorientada, mi bastón rebotando en el suelo. El portazo del auto, el chirrido de los neumáticos y en un instante Lina se esfumó, dejándome abandonada en un lugar desconocido, sin poder ver y con peligros que solo podía imaginar. La realización de lo ocurrido me golpeó como un puñetazo. Mi propia suegra, la mujer que debería haber sido parte de la familia, me había dejado en lo que solo podía asumir era una zona peligrosa de Vallecas. La traición fue tan profunda y inesperada que, por un momento, me faltó el aire. El mundo a mi alrededor se volvió 100 veces más amenazador. Cada sonido, el ladrido distante de un perro, el estallido de vidrios, voces alzadas en discusiones adquiría una cualidad siniestra. Los olores eran abrumadores, basura descompuesta en el calor del verano, el olor acre de los gases de los coches, algo que parecía orina. La acera bajo mis pies estaba agrietada y desigual, muy distinta de los senderos conocidos de mi barrio. Por un instante, el miedo me paralizó. ¿Cómo podría orientarme en esa zona desconocida y potencialmente peligrosa? ¿Cómo encontraría el camino a casa? Y, lo más urgente, ¿cómo me mantendría a salvo en un entorno en el que era visiblemente vulnerable? Pero a medida que el shock inicial se disipaba, otra emoción comenzó a imponerse, la ira. Una furia pura e incontrolable ante la crueldad de las acciones de Lina, ante la traición, ante lo absolutamente inhumano de abandonar a una mujer ciega en un lugar extraño y peligroso. Esa ira se convirtió en una chispa, encendiendo una determinación que no sabía que poseía. Respiré hondo, tratando de centrarme. «Está bien», murmuré, «ya has enfrentado desafíos antes. Esto es, uno realmente grande. Puedes con ello». Me agaché, buscando mi bastón con cautela. Encontrarlo fue como saludar a un viejo amigo, al menos ahora tenía una herramienta para orientarme. Con lentitud y cuidado, comencé a avanzar. Cada paso era una lucha contra el miedo, cada decisión, una elección crucial entre la seguridad y el peligro invisible. Pero con cada obstáculo superado, sentía crecer en mí una extraña sensación de empoderamiento. La risa burlona de Lina aún resonaba en mis oídos, pero ahora me impulsaba. Sobreviviría a esto. Encontraría el camino a casa. Y cuando lo hiciera,
Se lo demostraría a ella a todos cuán fuerte era realmente. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, era una forma de probarme a mí misma y al mundo que mi ceguera no me definía. Mi vida había dado un giro en un instante, arrojada a un reino donde la supervivencia se transformaba en una lucha física y un viaje emocional. Pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Mientras avanzaba por calles desconocidas, no podía dejar de pensar en Javier. ¿Sabía lo que su madre había hecho? ¿Formaba parte de ese plan despiadado? La idea me causaba un nuevo dolor, pero la aparté. No podía permitirme distraerme con turbulencias emocionales ahora. Debía concentrarme en sobrevivir, en hallar una salida a esa pesadilla. Con cada paso, me redefinía. Ya no era solo una mujer ciega, víctima de las circunstancias. Me estaba convirtiendo en una sobreviviente, en una luchadora. La oscuridad que me había acompañado desde el nacimiento se transformaba en mi armadura, en mi fuerza. En ese instante de crisis comprendí que cada desafío que había enfrentado me preparaba para esto. Cuando comenzó a ponerse el sol, sentí el cambio de temperatura en mi piel, supe que me esperaba una larga noche. Pero estaba preparada. Dispuesta a enfrentar lo que viniera, a demostrarle a Lina que se equivocó, a hacerles ver a todos que mi ceguera no definía mi esencia. Los primeros instantes después de que Lina se alejara fueron una mezcla de pánico e incredulidad. La cacofonía del paisaje urbano desconocido embestía mis sentidos: bocinas, sirenas distantes, murmullos en idiomas que no comprendía. El asfalto bajo mis pies se sentía áspero y desigual, muy distinto a las aceras lisas de mi barrio. El aire estaba cargado del olor a escape de los coches, comida grasienta de restaurantes cercanos y algo a humedad que no lograba identificar. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. «Respira», me susurré, intentando contener la ola de pánico. «Solo respira». Apreté mi bastón, aferrándome a su textura familiar como un pequeño consuelo en medio de lo desconocido. A medida que el shock inicial se desvanecía, mis otros sentidos se agudizaban, compensando mi falta de visión con una urgencia que jamás había experimentado. Cada sonido, cada aroma, cada cambio en el ambiente se convertía en una pista o en una posible amenaza. Giré despacio, tratando de percibir el espacio a mi alrededor. A mi izquierda, oía el constante flujo del tráfico, debía estar cerca de una vía concurrida. A la derecha, los sonidos se amainaban, lo que sugería la presencia de edificios o quizás un callejón. La acera se inclinaba levemente y sentí una brisa cálida en la cara. ¿Estaba orientada al sur? En Madrid siempre tuve buen sentido de la dirección, pero aquí, en ese lugar desconocido, me sentía totalmente desorientada. «Disculpe», llamé, odiando lo temblorosa que sonaba mi voz. «¿Alguien me puede decir dónde estoy?» La única respuesta fue el incesante murmullo de la vida urbana. Era como si fuera invisible, mi súplica absorbida por la indiferencia de la ciudad. Esa realización me golpeó, estaba completamente sola. Por un instante, una ola de desesperanza me invadió. ¿Cómo podía Lina hacerme esto? ¿Cómo podía Javier permitirlo? La traición me desgarraba, haciéndome sentir más sola que nunca. Pero no podía permitirme hundirme, debía enfocarme en sobrevivir. Di un paso vacilante, barriendo con mi bastón frente a mí. El extremo se enganchó en algo, una grieta en la acera, tal vez. Y tropecé levemente. Mi corazón volvió a acelerarse. En un entorno conocido, un obstáculo así sería insignificante. Aquí, era el recordatorio de lo vulnerable que era. «Cómprate las pilas», me dije en voz baja. «Lo tienes». Un paso a la vez. Empecé a caminar despacio, mi bastón marcando una trayectoria cuidadosa. Cada paso era una pequeña victoria, cada cuadra recorrida, una batalla ganada contra el miedo que amenazaba con paralizarme. Intentaba trazar un mapa mental del entorno, notando el ritmo de las calles, los cambios en el ruido ambiente, la variación de la temperatura al pasar de la luz del día a la sombra. Mientras avanzaba, agudizaba el oído en busca de fragmentos de conversación, de cualquier indicio que me indicara mi ubicación. Capté retazos, algo sobre horarios de trenes, una queja por el aparcamiento, un niño suplicando por helado. La vida cotidiana continuaba a mi alrededor, ajena a mi desventura. No sé cuánto caminé, pudieron haber sido minutos u horas.
El tiempo parecía estirarse, reduciéndose al espacio inmediato, al siguiente paso, al próximo barrido de mi bastón. Mis pies comenzaron a doler, no acostumbrados a recorrer terrenos tan ásperos durante tanto tiempo. De pronto, mi bastón chocó contra algo sólido, una pared. Extendí la mano, sintiendo el ladrillo rugoso bajo mis dedos. Lo seguí, agradecida por esa constante en medio del caos. La pared me condujo a una esquina y, al girar, el estrépito de la calle principal se desvaneció ligeramente. El ambiente se volvió más frío, los sonidos más contenidos. ¿Un callejón, tal vez? Me detuve, tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. La relativa quietud era un alivio tras la sobrecarga sensorial de la vía principal, pero también me hizo sentir la soledad que me embargaba. «Hola», llamé, mi voz resonando en el espacio cerrado. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuché una voz. ¿Te has perdido, cariño? La voz era femenina, de tono mayor, con una cualidad rasposa que delataba demasiados cigarros. Provenía de algún lugar a mi izquierda, a unos 3 metros. Sí, respondí, aliviada por ese primer contacto humano. No sé dónde estoy. ¿Podría decirme? Hubo una pausa y luego el sonido de pasos acercándose. Me tensé instintivamente, sin saber si esperaba ayuda o peligro. Estás en Vallecas, dijo la mujer, ya mucho más cerca. Cerca de la zona de San Blas. ¿Qué hace una chica tan agradable como tú en un sitio así, ay, cariño, ¿eres ciega? Vallecas. El nombre me heló la sangre. Lo conocía, claro, formaba parte de Madrid, pero muy lejos de los barrios seguros y familiares a los que estaba acostumbrada. Tenía fama de ser rudo, peligroso. Y San Blas, si mal no recuerdo, era una zona conocida por la actividad de bandas callejeras. Y sí, soy ciega, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Me dejaron aquí. Por error. Necesito volver a casa, pero no sé cómo. La mujer respiró de manera aguda. ¿Te dejaron aquí? ¿Por error? Cariño, no hay error que acabe con alguien abandonado en San Blas. Especialmente a alguien como tú. ¿Quién te hizo esto? La bondad en su voz, tan en desacuerdo con el entorno áspero, casi me quebró. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas, que luché por contener. No podía permitirme derrumbarme. Es complicado, dije. Por favor, ¿me ayudas? ¿Hay alguna comisaría cerca? ¿O una parada de autobús? La comisaría no está lejos, dijo la mujer. Pero, cariño, ya oscurece. No es seguro que andes suelta por aquí de noche. Mira, me llamo Marga. Trabajo en un refugio a unas pocas cuadras de aquí. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos conseguirte algo de comer, hacer unas llamadas y averiguar cómo devolverte a casa sana y salva. Vacilé. Mi instinto me decía que no debía confiar en una desconocida, sobre todo en ese barrio. Pero, ¿qué opción tenía? Estaba perdida, sola, en una zona peligrosa y Marga era la primera muestra de amabilidad que encontraba en medio de aquella pesadilla. Está bien, acepté finalmente. Gracias, Marga. Yo soy Sara. Encantada, Sara, respondió Marga, y pude percibir la sonrisa en su voz. Ven, toma mi brazo. Las aceras por aquí son un desastre, no quiero que te tropieces. Extendí mi mano y sus dedos se entrelazaron con los de Marga. Eran delgados pero firmes, y pude sentir la textura rugosa de una chaqueta vaquera bajo mis dedos. Mientras caminábamos, Marga no paraba de hablar, describiendo el entorno, advirtiéndome sobre escalones o irregularidades en la acera. No es un barrio tan malo, ¿sabes? Tiene sus problemas, claro, pero ¿qué lugar no los tiene? Aquí la gente se cuida mutuamente. No como en otros sitios donde ni siquiera se conocen los vecinos. Escuché, agradecida por la distracción de mis propios pensamientos turbulentos. Mientras avanzábamos, los sonidos de la ciudad cambiaban sutilmente.
El ruido del tráfico se atenuaba, sustituyéndose por voces, niños jugando, música que se filtraba de ventanas abiertas, el chisporroteo y el olor de alguien cocinando. «Aquí estamos», anunció Marga al detenerse. «Cuidado, hay un pequeño escalón en la puerta». Entramos y de inmediato me envolvió una cálida brisa que olía a café y algo sabroso sopa, tal vez. Los sonidos eran distintos, conversaciones amortiguadas, el tintinear de platos, una televisión de fondo. «Bienvenida a Santa María», dijo Marga. «No es gran cosa, pero es cálido y seguro. Vamos, te acomodamos». Mientras Marga me conducía más adentro del refugio, una mezcla de emociones me invadió. Alivio al encontrar un respiro, gratitud por su bondad, y miedo ante lo que el futuro pudiera deparar. Pero bajo todo, se forjaba en mí una determinación férrea. Encontraría la forma de salir de esto. Volvería a casa. Y cuando lo hiciera, me enfrentaría a Lina y Javier, haciéndoles ver exactamente con quién se estaban metiendo. Por el momento, me dejaron sentada en una silla y me ofrecieron una taza de café caliente. En ese instante de pausa comencé a recobrar fuerzas para los desafíos que se avecinaban. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. Mientras me sentaba, sorbiendo mi café y escuchando la vida del refugio, reflexioné sobre lo rápido que puede cambiar la vida. Esa mañana había despertado en mi cómoda cama, en mi hogar familiar, creyendo entender mi existencia. Y ahora, horas después, todo había sido puesto patas arriba. Estaba a la deriva en un mar de incertidumbre, aferrándome a la bondad de una desconocida. Pero aun cuando esos pensamientos amenazaban con abrumarme, sentía algo más crecer en mi interior. Una fuerza desconocida, una determinación nacida de la necesidad. Había sobrevivido a las primeras horas de aquella pesadilla. Había transitado calles desconocidas, enfrentado mis miedos y encontrado ayuda cuando más lo necesitaba. Entonces comprendí que aquella experiencia, tan aterradora e injusta como fue, era también una oportunidad. Una oportunidad para demostrarme y a los demás que mi ceguera no me definía. Que era plenamente capaz de enfrentar cualquier obstáculo que la vida me lanzara. Cuando el café empezó a calentarme por dentro, hice un voto silencioso. No sería una víctima. No permitiría que la crueldad de Lina ni la traición de Javier me quebraran. En cambio, usaría esa experiencia para crecer, para ser más fuerte y resiliente. Y cuando, finalmente, regresara a casa, no lo haría como una persona derrotada y rota, sino como alguien que había enfrentado la adversidad y salido victoriosa. El camino que se abría ante mí seguía siendo incierto, plagado de peligros y decisiones difíciles. Pero, por primera vez desde que Lina me abandonó, vislumbraba un rayo de esperanza. Lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo de frente. La mañana siguiente desperté desorientada. Por un instante, no recordaba dónde estaba. Los sonidos y olores eran extraños, voces desconocidas, el aroma de limpiadores industriales mezclado con café. Y entonces, todo volvió a mí, la traición de Lina, el terroroso trayecto por calles ajenas, Marga y el refugio. Inspiré profundamente, preparándome para otro día lleno de desafíos. «Buenos días, Sol», saludó Marga con su voz rasposa desde cerca. «¿Cómo dormiste?» «Tan bien como se puede esperar», respondí, acomodándome en la estrecha litera. «¿Qué hora es?» «Ya pasaron las 7», dijo Marga. «Mira, he estado pensando en tu situación. Necesitamos devolverte a casa, pero con cabeza. Esto no es solo cuestión de orientación, hay drama familiar de por medio». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Tienes razón. No puedo simplemente volver como si nada hubiese pasado. Lina, mi suegra, no puede salirse con la suya. Y Javier, ya no sé si puedo confiar en él». Marga silbó con voz baja. «¿Tu suegra hizo esto?» «Vaya, eso es duro. Bien, esto es lo que haremos. Primero, te preparo un desayuno. Luego haremos algunas llamadas para ver si conseguimos ayuda. Durante un desayuno de bagels un poco duros y un café sorprendentemente bueno, Marga y yo trazamos una estrategia. Me sugirió contactar a algún amigo o familiar de confianza, alguien que me ayudara a manejar la situación con Javier y Lina.
El problema era que la mayoría de mis amigos cercanos también eran amigos de Javier. Y mis padres eran maravillosos, pero tienden a ser sobreprotectores. Si les contaba lo sucedido, seguramente insistirían en que volviera a casa y no saliera jamás de su vista. ¿Qué tal un abogado?, propuso Marga. Lo que hizo Lina debe ser ilegal. ¿Abandonar a una persona ciega en un barrio peligroso? Es inadmisible. Dudé. La idea de emprender acciones legales me parecía tan definitiva como el punto de no retorno para mi relación con Javier y su familia. Pero, pensándolo bien, ¿acaso no habíamos cruzado ya esa línea cuando Lina se fue y me dejó sola? No conozco abogados, confesé. Y no tengo mucho dinero. La mayoría de nuestras cuentas son conjuntas con Javier. Marga guardó silencio por un momento y luego chasqueó los dedos. Pues lo tengo. Hay un centro comunitario cerca. Ofrecen asesoría legal gratuita todos los jueves. Hoy es jueves. ¿Por qué no vamos a ver si pueden orientarte? No era un plan perfecto, pero era un comienzo. Un camino incierto hacia adelante. Asentí, sintiendo cómo se encendía en mí una chispa de determinación. Vale, vamos, dije. El trayecto hasta el centro comunitario fue, en sí mismo, una lección. Marga describía cada detalle del barrio con tal viveza que pintaba un Vallecas más matizado de lo que su reputación sugería. Sí, había edificios abandonados y muros cubiertos de grafiti, pero también había huertos urbanos, negocios locales en plena actividad y vecinos que se saludaban por su nombre en la calle. ¿Ves esa esquina?, comentó Marga mientras esperábamos para cruzar. Antes era un terreno baldío donde se reunían delincuentes. Ahora es un parque infantil. Todo el barrio se unió para lograrlo. Eso es lo especial de este lugar, la gente no se rinde fácil. Sus palabras resonaron en mí, alimentando mi propia determinación. Yo tampoco me rendiría. Cualquiera que fuera el desafío, lo enfrentaré. El centro comunitario era un hervidero de actividad. Podía oír a niños reír, el golpeteo de balones en el gimnasio, las conversaciones de lo que parecía ser una clase de ejercicio. Marga me condujo a una zona más tranquila. Clínica de asesoría legal, anunció. Hay algo de fila, pero esperaremos. ¿Te parece bien? Asentí y me acomodé en una silla de plástico duro. Mientras aguardábamos, no pude evitar captar fragmentos de conversaciones. Una mujer discutiendo con su arrendador por las reparaciones, un hombre mayor intentando entender los beneficios sociales. Una joven pareja conversando sobre la custodia de sus hijos. Tantas historias, tantas luchas. Mis propios problemas se sentían a la vez insignificantes y abrumadores. Finalmente llegó nuestro turno. Marga me llevó a una pequeña oficina donde nos recibió un hombre de voz amable que se presentó como Miguel. Sara, dijo tras escuchar mi breve relato. Lo que te han hecho se considera abandono, y es un delito grave, especialmente dada tu discapacidad visual y el lugar donde te dejaron. Tienes bases para acusaciones penales y también para una demanda civil, si decides proceder. Sentí una mezcla de justicia y aprensión al oírlo. ¿En qué consistiría eso?, pregunté. Miguel me explicó el proceso, señalando los posibles resultados y dificultades. Sería un camino largo y duro, advirtió. Pero también me recordó que tenía derechos, y que lo que hizo Lina era inequívocamente injusto. Lo más importante ahora, dijo Miguel, es garantizar tu seguridad y estabilidad. ¿Tienes algún lugar seguro a donde ir? ¿Alguien de confianza que te ayude? Dudé y luego negué con la cabeza. No realmente. No quiero volver a casa, al menos no hasta resolver lo de Javier. Hubo una pausa, y entonces sentí la mano de Marga en mi brazo. Puedes quedarte conmigo, dijo con firmeza. Tengo una habitación extra. No es mucho, pero es tuya si la necesitas. Su oferta me dejó sin palabras. Esa mujer, que ya había hecho tanto por mí, me abría las puertas de su hogar. Marga, no puedo ser una carga, dije. Para nada, replicó. Necesitas un lugar seguro, y yo te lo ofrezco. Miguel aprobó con un sonido de asentimiento. Es una buena solución por ahora.
Te dará tiempo para evaluar tus opciones y planificar tus siguientes pasos. Ahora, hablemos de algunas acciones inmediatas. La siguiente hora fue un torbellino de información y decisiones. Miguel me ayudó a hacer la denuncia por teléfono, me explicó sobre órdenes de alejamiento por si era necesario, e incluso me conectó con una trabajadora social que podría asistirme con fondos y servicios de emergencia. Cuando salimos del centro comunitario, mi mente daba vueltas, pero me sentía más en control que desde que comenzó esta pesadilla. Tenía un plan. No era perfecto, y el camino por delante sería duro, pero era un comienzo. Mientras Marga y yo regresábamos a su casa, presté más atención a los sonidos y ritmos del barrio, el murmullo de los niños jugando en un parque cercano, el aroma tentador de comida de un restaurante caribeño. Los saludos amistosos que Marga intercambiaba con las personas en el camino. ¿Sabes?, comenté al girar a la calle de Marga, cuando Lina me dejó aquí, creo que esperaba que estuviera indefensa. Que me rindiera. Pero en cambio, estás descubriendo tu fortaleza, intervino Marga. Eres resistente, Sara. No lo olvides. Subimos las escaleras hasta el piso segundo del apartamento de Marga. Al abrirse la puerta, oí el tintineo de llaves y el golpeteo de uñas en el suelo de madera. Ah, se me olvidaba. Espero que te gusten los perros. Este es Buster. Es un amor, no lastimaría ni a una mosca, dijo Marga entre risas. Me agaché para que Buster olfateara mi mano antes de acariciarlo detrás de las orejas. Su pelaje era suave, su hocico húmedo presionaba con cariño mi palma. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sonreí. Hola, Buster, dije en voz baja. Mucho gusto. Ya en el apartamento de Marga, una sensación de calma me envolvió. El lugar olía a canela y perro, con un toque a los cigarros que Marga fumaba de vez en cuando. No era mi hogar, pero era seguro, un sitio donde podía recobrar el aliento, reunir fuerzas y planear mi siguiente movimiento. Marga me ofreció un rápido recorrido por el piso, describiéndome con colores y detalles cada rincón, ayudándome a construir un mapa mental del espacio. La habitación extra era pequeña pero acogedora, con una alfombra suave que acariciaba mis pies descalzos. Siéntete como en casa, dijo. Más tarde tengo turno en el refugio, pero hay comida en la nevera por si tienes hambre. Y toma, agregó, entregándome una llave, para que entres y salgas cuando quieras. Apreté la llave, sintiendo un nudo en la garganta. Ese sencillo acto de confianza y bondad casi me hizo quebrar. Marga, gracias. Por todo, susurré. Y no hay de qué, niña, replicó con tono brusco, aunque se notaba la calidez en su voz. Ahora, descansa. Has tenido unos días de locura. Quedándome sola en la habitación, me senté en la cama dejando que los acontecimientos de los últimos 2 días me inundaran. Pensé en Javier, en la vida que habíamos construido, en lo rápido que se había derrumbado todo. Pensé en Lina, en su crueldad y desprecio. Pensé en mis padres, seguramente preocupados. Pero, sobre todo, pensé en mí. En la fortaleza que había descubierto, en la resiliencia demostrada. Ya no era la misma persona que Lina abandonó en esa esquina. Ahora era más fuerte, más decidida. Mientras me recostaba y Buster se acurrucaba a mi lado, me prometí a mí misma que usaría esta experiencia no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Enfrentaré lo que venga con coraje y determinación, y construiré una vida fiel a quien realmente soy, no a lo que otros esperan de mí. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de posibles trampas y decisiones difíciles. Pero por primera vez desde que Lina me dejó, sentía una genuina esperanza. Sea lo que fuere, estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, tras ser arrollada por el pánico inicial y la incredulidad, mi mente se transformó en un torbellino de sensaciones, bocinas, sirenas distantes, el murmullo de voces en idiomas ininteligibles. El áspero pavimento bajo mis pies, el aroma penetrante del escape de los coches y la comida callejera, todo componía una sinfonía urbana que ya no me atemorizaba, sino que me hacía sentir viva. Con el corazón latiendo a 1000, apenas pude susurrar, respira, solo respira. Y así, con mi bastón en mano, emprendí cada paso con una mezcla de cautela y valentía, trazando un mapa mental del entorno,
escuchando cada fragmento de conversación, sintiendo cada cambio en el aire. Y recordándome a mí misma que, aunque sola, era capaz de luchar. Después de lo que parecieron minutos u horas, mi bastón chocó contra una pared. La seguí, agradecida por esa constante en medio del caos. La pared me llevó a una esquina, y al girar, la vibrante cacofonía de la calle principal se atenuó. Me encontraba en un callejón. Me detuve, tratando de reunir el aliento, y llamé: «Hola, ¿hay alguien? Necesito ayuda». El silencio reinó unos instantes, hasta que, de repente, una voz masculina dijo con tono sarcástico: «Bueno, ¿qué tenemos aquí?». Otra voz, desde la derecha, añadió: «Parece que alguien se equivocó de camino». De pronto, me vi rodeada. Apreté mi bastón y mi mano se movió instintivamente hacia el spray de pimienta que Marga me había dado. Con voz firme intenté calmar la situación. «Solo estoy de paso, no busco problemas. No tengo dinero, soy ciega, ¿ven mi bastón? Déjenme ir y olvidamos esto». Una risa áspera resonó: «¿Ciega, eh? Es una lástima, pero no te preocupes, cuidaremos bien de ti». Una mano se aferró a mi brazo y, en un reflejo de años en clases de defensa personal, me liberé y golpeé con mi bastón. Se oyó un golpe sordo y un grito de dolor. «¡Maldita seas!», bramó uno de ellos. «Atrápenla». Lo que siguió fue un torbellino de acción. No podía ver a mis agresores, pero sus movimientos, olores y sonidos se hacían presentes en cada instante. Golpeé, pateé y usé el spray con determinación, llenando el aire de tos y maldiciones. Pero estaban en superioridad numérica y, pronto, un puñetazo en la mandíbula me hizo retroceder, estrellándome contra la pared. Luché con todas mis fuerzas, gritando por ayuda hasta quedarme sin voz. Y entonces, como respuesta a mi clamor, nuevas voces se unieron. ¿Qué sucede ahí abajo?». Una voz femenina, autoritaria y enojada. Uno de mis atacantes gritó: «Es Martínez, salgámonos de aquí». Oí correr pasos, y pronto las agresiones se desvanecieron en medio de maldiciones y huellas que se alejaban. Al poco tiempo, unas manos suaves se posaron en mis hombros. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?», y preguntó la oficial Martínez, del Departamento de Policía de Madrid. Me apoyé contra la pared, temblando. «Creo que estoy bien», logré decir. «¿Quién eres?». «Soy la oficial Martínez. Mi compañero y yo estábamos en patrulla cuando oímos el alboroto». «¿Qué ocurrió?». Con el advenimiento del agotamiento, la realidad me golpeó con fuerza. Empecé a temblar, las lágrimas asomándose sin control. «Me perdí, ellos aparecieron de la nada, intenté defenderme». «Lo hiciste muy bien», aseguró la oficial Martínez con voz firme pero amable. «Resististe hasta que llegó la ayuda. Vamos, te sacaremos de aquí y te revisarán, ¿de acuerdo?». La siguiente hora transcurrió en un torbellino. Me trasladaron a un hospital cercano, me examinaron, afortunadamente, solo unos moretones y raspones, y la policía me entrevistó. Llamé a Marga, que llegó a mi lado entre regaños y cuidados excesivos. Sentada en la sala de espera del hospital, reflexioné sobre lo sucedido. Sí, había sido imprudente al adentrarme en esa zona desconocida, pero también había luchado. Había defendido mi integridad, la chica ciega que siempre había necesitado protección. «¿Sabes? Nunca pensé que podría hacer algo así», le dije a Marga con voz aún temblorosa. «Defenderme de agresores». Marga apretó mi mano. «Eres más fuerte de lo que crees, Sara. Siempre lo has sido. Solo necesitaste ver tu fuerza», añadió con una risa seca, sin juegos de palabras. En ese instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de Javier. «Sara, ¿dónde estás? Llevo días tratando de localizarte. Mamá dijo que algo pasó, por favor, llámame». Una oleada de ira y determinación me invadió. «Marga», dije, enderezándome. «Creo que es hora de volver a casa. No para ocultarme, ni para fingir que nada pasó, sino para enfrentar esto de frente. Mostrarle a Javier y a Lina de lo que soy capaz». Marga titubeó. «¿Estás segura? Después de lo que acabas».
De vivir, estoy segura, afirmé con voz decidida. Lo ocurrido me demostró que puedo con mucho más de lo que imaginé. Ya no soy la misma de cuando Lina me abandonó. Ahora soy más fuerte, más dura. Muy bien, dijo Marga, dejando traslucir una sonrisa. Vamos a casa, pero iré contigo. Alguien debe cuidarte, nena. Salí del hospital con una mezcla extraña de miedo y empoderamiento. Aunque la agresión me había sacudido, había comprobado mi fortaleza. Había luchado por mi seguridad y dignidad. Lo que viniera a enfrentar a Javier, lidiar con Lina, reconstruir mi vida, sabía que podía afrontarlo. La chica ciega que todos creían indefensa se había convertido en una sobreviviente. Inspiré profundamente el aire nocturno, sintiendo el suave latido de mis moretones, el peso de lo vivido. Está bien, me dije, vamos a hacerlo. En el trayecto hacia la parada de autobús, los sonidos de la ciudad me hablaban de una manera nueva. Las sirenas, antes amenazadoras, ahora parecían un recordatorio reconfortante de que la ayuda estaba cerca. El murmullo de la gente y el tráfico se mezclaban en una sinfonía urbana que ya no me intimidaba. Recordé el viaje desde que Lina me abandonó. El terror de esos primeros instantes, la bondad de extraños como Marga, los desafíos que superé. Y ahora, ese último enfrentamiento, que me mostró de lo capaz que era. Subí al autobús que me llevaría de regreso a mi antiguo barrio. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de la noche, pensé en cómo Lina, al dejarme en Vallecas, había querido enseñarme lo indefensa que era sin su hijo. Marga se burló suavemente, parece que su plan se salió de control. Asentí con una sonrisa sombría. Oh, sí. Pero no como esperaba. Aprendí lo fuerte que soy, lo capaz que puedo llegar a ser. Y ahora se los voy a demostrar a todos. Al llegar, el ambiente familiar de mi antiguo barrio comenzó a filtrarse a través de las ventanas del autobús, y sentí una oleada de anticipación. La confrontación no sería fácil, pero estaba lista para exigir el respeto que merecía. El autobús se detuvo y Marga me tomó del brazo. Aquí estamos, cariño. ¿Lista? Enderecé mi bastón con confianza. Listísima, respondí. Juntas, bajamos y nos encaminamos hacia la casa que compartía con Javier, mi antiguo refugio, que ahora me parecía territorio enemigo. Marga apretó mi brazo con apoyo. Tú puedes, Sara. Recuerda, ya no eres la que se fue. Eres más fuerte. Tosé el timbre y, tras una larga espera, se abrió la puerta. Javier apareció, con una mezcla de alivio y sorpresa en la voz. Sara, ¿dónde has estado? He estado preocupado. Por un instante, la tentación de dejarme llevar por su abrazo fue fuerte, pero recordé la risa cruel de Lina cuando se marchó. Me enderecé y dije, hola, Javier. Necesitamos hablar. Javier notó por primera vez la presencia de Marga. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando, Sara? Esta es Marga, expliqué. Me ha cuidado desde que tu madre me abandonó en Vallecas. Javier exhaló con sorpresa. ¿Qué? Mamá me dijo que tuvieron una pelea, que te fuiste enfadada. Solté una risa amarga. ¿Y eso te contó? Entonces tenemos mucho de qué hablar. ¿Podemos entrar? Javier abrió la puerta y, junto a Marga, ingresé. Los olores familiares, la colonia de Javier, el ambientador de la banda que siempre me había gustado me golpearon con fuerza. Ese lugar, mi hogar, ahora se sentía ajeno, marcado por la traición. Nos acomodamos en la sala, la tensión era casi palpable. Javier caminaba inquieto. Sara, no lo entiendo, finalmente dijo. ¿Qué quieres decir con que tu madre te abandonó? No tiene sentido. Tomé aire y relaté los hechos. La insistencia de Lina en llevarme al milagroso doctor, el largo viaje en coche, ser empujada a una calle desconocida, la risa burlona de Lina al irse. A medida que hablaba, oía como el ritmo de su respiración se aceleraba, como el desconcierto se transformaba en algo más, quizás en miedo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. No puedo creerlo, sollozó Javier. Mamá, ella no podía, pero lo hizo, Javier, afirmé. Y eso no es todo. Describí mi experiencia en Vallecas,
el miedo, los desafíos, el ataque en el callejón. Con cada palabra, el tono de Javier pasó de la compasión al asombro, casi al temor. Tras un momento, Javier comenzó a llorar. Sara, lo siento tanto, sollozó. Debí haberme dado cuenta, debí haberte buscado, sí, debiste, dije con firmeza pero sin dureza. Pero no estoy aquí para recibir tus disculpas ni tu culpa. Estoy aquí porque he descubierto algo muy importante. ¿Qué es?, preguntó con voz apagada. Me incliné hacia él, fija en sus ojos. He descubierto que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. No necesito que nadie me cuide o me proteja. He enfrentado desafíos que hubieran roto a muchos, y he salido adelante. Javier apenas pudo reaccionar. Y Sara, siempre supe que eras fuerte, pero esto es extraordinario. Y tienes razón, intervino Marga con tono jovial. Tu esposa es una de las personas más aguerridas que he conocido. Y créeme, he conocido a muchos. Sentí gratitud por el apoyo de Marga. Y Javier, dije con voz más suave, te amo, pero no puedo estar con alguien que no me ve por quien soy, que no confía en mis capacidades, que permite que su madre me trate como una niña indefensa. Javier se acercó, se arrodilló y tomó mis manos. Y Sara, por favor, dijo entre sollozos. Sé que he fallado, debí defenderte, ver lo fuerte que eres. Dame otra oportunidad. Déjame arreglar esto. Por un instante, quise ceder, pero recordé la fortaleza que descubrí en Vallecas. Suavemente aparté mis manos. Oh, lo siento, Javier, dije. Esto no se trata de darte otra oportunidad. Se trata de que recupere el control de mi vida. Necesito tiempo y espacio para saber quién soy ahora y qué quiero. Y debo hacerlo sola. Me levanté, con Marga a mi lado. Me quedaré con Marga por un tiempo, anuncié. Mandaré a recoger mis cosas. Y, Javier, dile algo a tu madre por mí. ¿Qué? Sonreí con seguridad. Y dile que su plan se salió de control. Creyó que me enseñaría lo indefensa que soy, pero en realidad, me mostró mi verdadera fortaleza. Y no olvidaré esa lección. Al salir de la casa, sentí como si un peso se aligerara. Por primera vez en días, me sentí libre. Libre de las expectativas de los demás, de las limitaciones que yo misma me imponía. ¿Y ahora qué?, preguntó Marga mientras caminábamos. Ahora, empezamos a darle la vuelta a la situación. Lina pensó que podía quebrantarme. En cambio, me impulsó a convertirme en la persona que siempre debí ser. Durante las siguientes semanas, me entregué a reconstruir mi vida a mi manera. Me mudé temporalmente con Marga, pero sabía que debía forjar mi independencia. Con la ayuda del Centro para Personas con Discapacidad Visual, conseguí un empleo como consejera, utilizando mis vivencias para apoyar a otros en los desafíos de la pérdida de la visión. También decidí emprender acciones legales contra Lina. No era venganza, sino justicia, un mensaje de que lo que hizo era inaceptable. Miguel, del Centro de Asesoría, me conectó con un abogado que se comprometió a llevar mi caso de forma gratuita, impresionado por mi historia de resiliencia. Conforme se fue difundiendo mi experiencia, empecé a ser reconocida en Vallecas. La gente se detenía en la calle para darme palabras de aliento o pedirme consejos. Incluso me invitaron a hablar en un evento comunitario, compartiendo mi relato de superación. Un día, aproximadamente un mes después de enfrentar a Javier, recibí una visita inesperada en el centro donde trabajaba. Era la oficial Martínez, la policía que me rescató durante el ataque en el callejón. Espero que no te moleste que pase a verte, dijo con una sonrisa. Se comenta mucho sobre ti en el barrio. Parece que has dejado huella. Sonreí, sintiendo orgullo. Solo intento devolver la bondad que se me mostró, respondí. Esta comunidad me acogió cuando estaba en mi peor momento y ahora quiero retribuir. La oficial Martínez, tras un momento de reflexión, añadió, tenemos un programa de extensión comunitaria en la comisaría. Buscamos oradores para hablar con los jóvenes en riesgo, para inspirarlos. ¿Te interesaría? La idea me llenó de entusiasmo. Me encantaría, contesté sin dudar.
Si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su fortaleza, valdrá la pena. Mientras la oficial Martínez se despedía, prometiendo más detalles, me asombraba lo mucho que mi vida había cambiado en tan poco tiempo. Desde sentirme indefensa y sola en aquella noche aterradora en Vallecas, hasta ser ahora una inspiración para otros. Una transformación inimaginable. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando Javier me llamó. Sara, dijo con voz vacilante. Mamá quiere reunirse contigo para disculparse en persona. ¿Te animas a verla? Por un momento, el recuerdo de aquella noche de abandono volvió, con su terror y traición. Pero respiré profundo, centrándome. Ya no era la mujer asustada y desorientada. Ahora era más fuerte, más segura. Sí, respondí con firmeza. La veré, pero en mis términos, en mi terreno. Quedamos en encontrarnos en un pequeño café cerca de mi centro de trabajo. Mientras esperaba, mis dedos trazaban el borde de mi taza de café, y capté el sonido de tacones acercándose, junto al inconfundible perfume caro que siempre asocié con Lina. Y Sara, dijo Lina, sin la arrogancia habitual. Gracias por aceptarme. Le indiqué el asiento frente a mí. Toma asiento, Lina. Dijiste que querías hablar, así que hablemos. El roce de la silla y el murmullo de su ropa se hicieron presentes, y para mi sorpresa, oí un sollozo. Sara, lo siento tanto, entrecortó. Lo que hice fue imperdonable. Tenía miedo, rabia, y exploté de la peor manera. Sé que nunca podré reparar el daño, pero necesitaba decirte cuánto lamento mis acciones. Guardé silencio, dejando que sus palabras me inundaran. Parte de mí quería gritarle, hacerla sentir el mismo miedo y soledad que viví aquella noche, pero sabía que no era quien quería ser. La experiencia me había fortalecido, y también me enseñó el valor de la compasión. Lina, dije al fin, lo que hiciste fue cruel y peligroso. Podría haber terminado muy mal para mí. Pero, en cierto modo, me mostró lo fuerte que soy, lo capaz que puedo ser. Me diste, sin quererlo, un regalo, el descubrimiento de mi propia fortaleza. Lina tomó aire de forma aguda. No lo entiendo, murmuró. Sonreí, sintiendo la paz que me embargaba. No tienes que entenderlo. Solo debes saber que ya no soy la misma persona que abandonaste ese día. Soy más fuerte, más segura, más consciente de mi valor. Y nada de lo que hagas podrá quitármelo. Al salir del café, sentí que había cerrado un capítulo. Las acciones de Lina me habían impulsado en un viaje inesperado, repleto de dificultades y peligros, pero que me condujo a descubrir fuerzas insospechadas. A forjar amistades imperecederas y a encontrar un propósito que me apasionaba. Continué por la calle, mi bastón marcando el ritmo en la acera, y sonreí. El futuro era incierto, pero por primera vez me emocionaba enfrentarlo. Había cambiado el juego para aquellos que subestimaron mi potencial. Transformé la adversidad en oportunidad y me convertí en la arquitecta de mi propio destino. Alrededor de un año había pasado desde que Lina me abandonó en Vallecas. Frente a un auditorio que, aunque invisible, se hacía presente en su energía, subí al podio con una mezcla de nervios y confianza. Damas y caballeros, comencé, mi voz clara y decidida. Gracias por estar aquí. Me llamo Sara, y hoy les hablaré de resiliencia, de encontrar fortaleza frente a la adversidad y del poder que todos tenemos para superar obstáculos insuperables. Mientras relataba mi viaje, recordé cada paso, desde el enfrentamiento con Javier y mi reunión con Lina, hasta la reconstrucción de mi vida. Mi trabajo en el centro de consejería fue solo el comienzo. Descubrí una pasión por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Mi colaboración con la oficial Martínez y el programa de alcance juvenil me abrió nuevas puertas. Empecé a hablar en escuelas, centros comunitarios e incluso en empresas, compartiendo mi historia y motivando a otros a encontrar su fuerza interior. Aunque revivir aquellas experiencias resultaba agotador emocionalmente, el impacto que causaba me impulsaba a seguir adelante. A medida que mi reputación crecía, también lo hacían mis responsabilidades. Me encontraba dividiendo mi tiempo entre charlas, trabajo de defensa y asesoría, lo cual era agotador pero, a la vez, estimulante. Por primera vez, sentía que realmente estaba marcando la diferencia.
Todos enfrentamos momentos que nos ponen a prueba, continué. Momentos que nos empujan al límite y nos obligan a confrontar nuestros miedos más profundos. Mi momento llegó cuando me encontré sola y asustada en una parte desconocida de la ciudad. Pero en esa crisis descubrí una fuerza en mí que nunca imaginé tener. Relaté mis vivencias en Vallecas, sin romantizar el peligro ni el sufrimiento, sino destacando las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. La sala se llenó de una atención cautivadora. Al finalizar mi discurso, sentí aplausos y abrazos, la culminación de un camino de superación. Entre los asistentes, noté la presencia de Javier, con un tono vacilante. Sara, fue increíble. Eres increíble. Le sonreí con una mezcla de emociones complejas. Javier y yo habíamos mantenido un contacto esporádico durante el año, cordial pero distante. Aquella era la primera vez que asistía a uno de mis eventos. Gracias, Javier, dije. Me alegra que hayas venido. Hubo un incómodo silencio antes de que Javier, limpiándose la garganta, dijera, escucha, Sara, me preguntaba si tal vez podríamos tomar un café algún día, solo para hablar. Te extraño. Por un instante, me sentí tentada, pero recordé lo lejos que había llegado. Ya no era la misma de antes, y no estaba segura de que hubiera lugar para Javier en mi nueva vida. Agradezco la invitación, Javier, respondí con suavidad, pero creo que lo mejor es mantener las cosas como están. Percibí en su voz la decepción, pero también comprensión. Lo entiendo, dijo. Y, a pesar de todo, estoy orgulloso de ti, Sara. Has logrado cosas increíbles. Al despedirse, sentí un profundo cierre. Ese capítulo había terminado, y yo estaba en paz. Los meses siguientes fueron una vorágine de actividades. Mi labor de defensa me llevó a ser invitada a declarar ante una comisión legislativa estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad. Frente a los legisladores, contesté sus preguntas y relaté mi experiencia, sintiendo que cada palabra abría nuevas puertas. El mayor obstáculo para las personas con discapacidad no son nuestras limitaciones físicas, expliqué, sino las barreras que la sociedad nos impone, las suposiciones sobre lo que podemos o no lograr. La falta de accesibilidad en edificios, transporte y lugares de trabajo. Pero, cuando se nos da la oportunidad, podemos alcanzar lo increíble. Mi testimonio resonó y, en las semanas siguientes, me invitaron a participar en la redacción de nueva legislación para mejorar la accesibilidad y proteger nuestros derechos. Fue un trabajo arduo, pero profundamente gratificante. Durante todo este proceso, Marga se mantuvo a mi lado, convirtiéndose en mucho más que una amiga, en familia. Nos reuníamos para tomar café cada semana, y ella siempre me recordaba de dónde venía y me animaba a seguir adelante. ¿Sabes? Siempre supe que tenías ese poder, dijo Marga un día en nuestro café favorito. Desde el primer día en que llegaste al refugio, asustada pero entera. Has recorrido un largo camino, niña. Le estreché la mano con cariño. No lo habría logrado sin ti, Marga. Creíste en mí cuando yo no lo hacía. Con la cercanía del aniversario de aquel día fatídico en Vallecas, reflexioné sobre todo lo vivido. Los miedos y la desesperanza de aquellos días parecían ya lejanos, sustituidos por un sentimiento de orgullo y propósito. Decidí conmemorar ese aniversario organizando un evento comunitario en Vallecas, una celebración y recaudación de fondos para apoyar programas dirigidos a jóvenes en riesgo y personas con discapacidad. El día amaneció radiante. De pie en un escenario improvisado en el centro comunitario, sentí la energía de la multitud. Había gente de todos los ámbitos, residentes veteranos, trabajadores sociales, policías, políticos e incluso algunos de los jóvenes a quienes había ayudado. Hace un año, comencé, me encontré en este barrio, perdida y asustada. Pensé que era lo peor que me podía pasar. Pero hoy, puedo decir sinceramente que fue lo mejor que me ocurrió. Un estruendo de aplausos me hizo sentir emoción. Esta comunidad me acogió cuando lo tenía todo perdido. Me mostraron bondad cuando estaba en el fondo. Y de esa forma, descubrí una fortaleza en mí que jamás había imaginado. Les estaré eternamente agradecida. Continué hablando sobre la importancia de la comunidad, de cuidar a los demás, de reconocer el potencial en cada persona,
sin importar sus circunstancias. Compartí historias de lucha y superación que había escuchado durante el último año. Todos tenemos el poder de marcar la diferencia, concluí. Ya sea con un pequeño acto de amabilidad o un gesto significativo, podemos construir un mundo mejor. Comprometámonos a ver lo mejor en cada uno y a apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestro máximo potencial. El estruendo de los aplausos fue ensordecedor. Al bajar del escenario, me envolvieron abrazos, apretones de manos y palabras de gratitud. Era abrumador, en el mejor de los sentidos. Al despedirme del evento, encontré un rincón tranquilo para recobrar el aliento. Entonces, escuché una voz conocida. Sara. Me di vuelta, sorprendida. Lina, ¿qué haces aquí? Lina respiró hondo. Y quería verte. Ver esto. Javier me contó del evento y necesitaba venir. Por un momento, no supe qué decir. Lina y yo no habíamos hablado desde nuestra reunión en el café meses atrás. Pero al mirarla, comprendí que la ira y el resentimiento habían cedido lugar a una especie de entendimiento. Me alegra que vinieras, Lina, dije al fin. ¿Qué piensas? Y creo que me equivoqué sobre ti, sollozó, con voz entrecortada. Lo que has logrado, lo que haces por esta comunidad, es increíble. Lamento haber tardado tanto en comprenderlo. Le estreché la mano con suavidad. Y gracias, Lina. Eso significa mucho para mí. Mientras Lina se alejaba, una paz indescriptible me invadió. El viaje que comenzó con traición y abandono me había llevado a este momento de redención y reconciliación. Había enfrentado mis miedos, superado obstáculos aparentemente insuperables, y emergido más fuerte. Pero, sobre todo, había encontrado mi propósito. Usando mis vivencias para ayudar a otros, para luchar por la justicia y la igualdad, descubrí una satisfacción que nunca había conocido. Las dificultades no me quebraron, me transformaron. Conforme la noche se cerraba, recogí mi bastón y salí a enfrentar el futuro, sintiendo una emoción renovada. El camino seguía siendo incierto, pero ya no temía a la oscuridad. Había encontrado mi luz interior y nada podría apagarla jamás. Esta es la historia de mi renacimiento, de cómo Lina intentó quebrantarme y, sin saberlo, me liberó. Y ahora, mientras camino hacia un futuro lleno de desafíos y oportunidades, sé que estoy preparada para todo lo que venga.